Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a continuar con Node.js. Ahí está, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Bueno, chicos, vamos a seguir con este curso donde, bueno, en la clase pasada estuvimos trabajando con un servidor HTTP. ¿Qué tal? Buenas a todos, que lo subimos ahí a la nube, la subimos a Glitch. Y pudimos ver que el código que hicimos de servidor en forma local, podíamos publicarlo en la web y ya ahí tenemos un servidor. Hicimos un ejemplo muy sencillo sobre que ese servidor nos respondiera en varias rutas. Por ejemplo, la ruta root del servidor nos respondiera una serie de textos indicando datos, fecha y hora, indicando número de visitas. Y teníamos otra ruta para resetear, por ejemplo, el contador de visitas y un else en el código donde me iba a derivar en el caso de una ruta no soportadas o en el caso de un método no soportado, de alguna manera de request. Yo voy a agarrar otra vez el ejemplo del server, porque hoy lo vamos a continuar con algunas cosas. Inclusive vamos a plantear un servidor con una dependencia que se llama Express. Hoy la idea es ver Express y ver de qué se trata y cómo se maneja un servidor en Express. Entonces voy a crear acá la carpeta de la clase 2 y hoy vamos a ver varias cosas. La primera que vamos a ver tiene un poco que ver con lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Yo voy a abrir justamente este ejemplo de server HTTP. Voy a abrirlo, voy a abrir la consola acá de comandos, cmder. Voy a hacer cd y voy a ir a esa carpeta, a ejemplo server HTTP. Acuérdense que acá teníamos el servidor y teníamos el package JSON, que era el archivo de configuración de Node.js. Ahí, entre otras cosas, estaban el nombre del proyecto, la versión, las dependencias, por ahora no tenemos ninguna, y algunas otras cosas más. Yo voy a abrir Visual Studio Code acá con el comando code espacio punto desde esta consola, y ahí voy a abrir el editor parado en este proyecto. Le voy a dar aquí que acepto. Acá está el servidor JS. Y fíjense que este es el código del servidor que habíamos subido a la nube y había funcionado. Bueno, miren. Nosotros acá probamos. Ahora lo voy a probar en un entorno local otra vez. Acuérdense que, bueno, voy a abrir la consola o el terminal acá abajo de Visual Studio Code. Y yo voy a escribir acá nodemon, ¿se acuerdan? Nodemon server.js o nodemon. Para lanzar este servidor de desarrollo con digamos, con el wrapper Nodemon. Nodemon es un proceso que lanza Node.js y se queda a la espera de cambios en el código para relanzar el servidor. Entonces, fíjense que ahí estamos en el port 8000, escuchando porque este proceso en port básicamente no tiene ningún valor asignado. Entonces, bueno, toma en su defecto el 8080. Bueno, fíjense entonces, justamente, nosotros vamos a probar de nuevo esto. Vamos a abrir localhost 8080, que es el puerto de escucha, y vamos a ver que tenemos esto que habíamos dejado en la clase pasada, ¿no? Nosotros con F5 hacíamos básicamente visitas al root del servidor y el servidor nos respondía justamente con una vista donde esto es HTML que está creando el servidor en este momento y le está poniendo datos. Le está poniendo básicamente la fecha y hora, le está poniendo el número de visitas. Eso es lo que está haciendo el servidor con cada visita. Estos son request get, ¿sí? Va entrando cada vez que hago justamente get, va entrando justamente ese request get hacia básicamente el servidor.
Bueno, y si hago un request get usando la URL /reset, yo acá voy a poner /reset, voy a decirle al servidor en esta ruta que quiero resetear el contador. Entonces, el servidor me entiende el comando, porque justamente me entra la ruta, la URL /reset, entra, porque la toma de ahí de la ruta del servidor, y básicamente hace un reset y me devuelve reset OK en este caso. Acá está reset OK, significa que si vuelvo a visitar la ruta del servidor me va a dar visitas 1. Hasta ahí vamos bien. Ahora, si yo visito una ruta que no existe, /pepe, me va a decir que recurso pepe no encontrado en este caso. Error 404. Bueno, y como esto lo habíamos visto, lo habíamos subido a la nube, lo habíamos probado, eso ya estaba bien. Ahora, ¿cómo hago para decirle o para generar otro método que no sea get? Porque el get naturalmente lo genero desde el propio navegador. El propio navegador, cuando yo escribo algo acá y aprieto enter o le doy justamente, sí, le doy la aceptación justamente de que navegue hasta acá, esto produce un get. Pero no puede producir un post, no puede producir un delete o un put, que son los verbos básicamente que componen lo que se llama una API REST. Yo por ahora proceso el get, y si no es get, yo lo que pasa que me va a decir, el servidor me va a decir error 500, porque el método no correspondió. Por ahora son todos get, lo único que puedo hacer desde el servidor. Va desde el frontend, desde el cliente. Porque no tengo otra manera de generar justamente un post. Sí, podría generarlo con fetch, podría generarlo con XML HTTP request, podría generar un post con eso, o un get, o un delete, digo, o un put. Como hicimos, ¿se acuerdan? En AWP, ¿se acuerdan que generamos post, put y delete? Generamos hacia el servidor MockAPI, ¿se acuerdan? Y generamos esos verbos para manejar la API REST que estaba implementada. Nosotros ahora somos el servidor. Nosotros somos una especie de MockAPI ahora, ¿no? De esta manera. Entonces, básicamente nosotros implementamos todo el código del lado del servidor en JavaScript. ¿Por qué estamos usando Node.js? Entonces, ¿cómo hacemos sin crear ningún cliente especial para poder hacer peticiones que no sean GET? No usar directamente el navegador. Bueno, hay una herramienta que se llama Postman. Entonces, si yo acá escribo Postman, fíjense que Postman es básicamente una herramienta que me permite hacer request. ¿Sí? Request. Me permite hacer request y probar APIs. Postman sería como si fuese un cliente HTTP, donde yo, por un formulario, puedo escribir o puedo elegir qué tipo de solicitud quiero realizar, los datos que quiero enviar, y bueno, y esa plataforma me envía la información y me marca y me muestra la respuesta. Lo vamos a instalar, lo vamos a probar. Fíjense que Postman tiene una sección acá. Acá dice todo, ¿no? Justamente es una herramienta para trabajar con APIs. Es una herramienta, es un cliente de APIs. APIs básicamente las APIs son aplicaciones justamente con una interfase definida, conocida por el cliente, que se conecta a esas APIs o usa esas APIs. Cuando una API es una API REST, ese REST significa que yo a esa API me conecto vía HTTP, usando ese protocolo HTTP, usando los verbos get, post, put y delete. Ahora, cuando se dice que es una API REST full, esa palabra full significa que yo voy a implementar todos los verbos HTTP, 4 principales, get, post, put y delete. Cuando en una API REST implemento
get, post, put y delete, yo tengo una API REST full. Veamos de nuevo las cosas. La palabra API. La palabra API es una aplicación con una interfaz digamos, para manejarla, de alguna manera acordada, documentada. Ahora bien, la comunicación entre el cliente y esa API puede ser de cualquier forma. Inclusive puede ser en cualquier protocolo, puede ser que la API sea un conjunto de funciones que yo lo llamo desde otro archivo. Incluyo e importo esa API, ¿sí? Como importo los módulos en cualquier programa. Entonces esa sí es una API. Es una librería que yo de alguna manera importo y la uso en mi código. Eso es una API. Ahora, cuando la API la tengo que acceder vía HTTP, esa API se convierte en una API REST, que usa el protocolo HTTP para que el cliente le pida servicios a esa API. Eso es una API REST. Y cuando tengo implementado pues si yo tengo una API REST con el verbo get, el método get de HTTP y el método post nada más, eso será una API REST común, así, sin nada más. Ahora, cuando yo tengo una API REST full, yo lo que tengo es una API REST que tiene implementados los 4 métodos HTTP. Get, post, put y delete, para permitir pedir recursos, para permitir agregar recursos, o sea, enviar recursos, put para actualizar y delete para borrar. O sea, la mock API que nosotros vimos en el curso anterior implementa en la nube una API REST full, y es lo que hicimos nosotros. Nosotros vamos a empezar a trabajar creando una API REST full en este curso. Entonces, ¿qué es Postman? Los web services, sí, también son APIs. Sí, Damián, también son APIs, pero no son REST. No son REST. O sea, puede haber web service en REST, pero en general los web services trabajan con otro protocolo, digamos, con otro mecanismo de comunicación que se llama SOAP. S-O-A-P, SOAP. Que no es REST, que es un protocolo que usa XML, no usa JSON, en general REST usa JSON como formato de comunicación. Y bueno, sí, los web services otra forma de alguna manera de APIs, pero que no usan REST, usan SOAP, y el formato de comunicación es XML. En general es así. Es algo, no digo que se haya dejado de usar porque se usa mucho. De hecho, AFIP tiene sus famosos web service, AFIP. Pero hoy en día las API REST es lo más estándar y lo más moderno, porque usan JSON en general como soporte base de comunicación, dentro del protocolo HTTP. Hay otra nueva forma de comunicar o de trabajar con APIs, que es la GraphQL. La GraphQL es otra forma hoy en día muy moderna justamente de vincular o de trabajar con APIs. Es GraphQL. Es como GraphQL se llama. Así que eso es una forma muy moderna hoy en día de trabajar también. Bueno, entonces, ¿qué permite Postman? Permite conectarse a APIs REST, ¿sí? APIs que usan protocolo HTTP. Y los 4 verbos esos, get, post, put, delete, no son los 4 verbos únicos de HTTP. Hay muchos más. Pero si yo cumplo con esos 4, cumplo con lo que sería una API RESTful. Entonces, ¿cómo se instala Postman? Postman sirve para generar requerimientos al servidor con HTTP.
Bueno, Postman tiene ahí un recurso que se llama Download Postman. Fíjense que acá, justamente en este link, está la página de descargas de Postman. Y yo puedo acá descargar la app. Tengo Postman Downloads. Acá puedo descargar la app. La descargo y la voy a usar. Fíjense que la app tiene este aspecto. Esta es la app. Entonces, ustedes, les voy a copiar ahí la URL. Esta es una herramienta muy utilizada en el mundo backend de API REST. Fíjense, bajan de esta web, o sea, visitan esta web, downloads, bajan la aplicación de Postman y la instalan. La instalan con siguiente, eso es sencillo. Ahora, ¿cómo se usa esto? ¿No? Una vez instalado. Una vez instalado, Postman aparece como una aplicación instalada en nuestra máquina, ¿no? Postman. Yo la voy a lanzar. Ahí está. Postman antes tenía, aparte de la aplicación para justamente ser instalada en nuestro sistema operativo, tenía una versión que corría dentro del navegador, una aplicación web, pero esa la descontinuaron. Ya no tiene una aplicación web, o por lo menos no se recomienda. Se recomienda instalar la aplicación. Bueno, ahí me está preguntando si me quiero ir a la Postman 9. Bueno, le voy a decir que no, yo tengo no sé cuál tengo, la 8 creo que tengo. Ustedes seguramente acá van a descargar la 9, seguramente la última, es lo mismo, es la misma interfaz. Bueno, ¿cómo se usa esto? Básicamente ustedes tienen que, bueno, si ustedes crean, pueden crear acá un nuevo, fíjense, acá les aparece este dashboard, acá les aparece justamente un menú, donde ustedes van a poner acá justamente collections, está justamente API, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Pero vamos a usarlo simple, ¿no? Collections. Collection, ustedes le ponen new, acá ponen justamente que quieren realizar HTTP request, y justamente empiezan acá a trabajar. Pueden justamente ponerle un nombre a los requerimientos, pero acá lo que vamos a hacer justamente es trabajar con, por ejemplo, haciendo get. Acá podemos elegir lo que queremos hacer. Fíjense, get, post, put, delete, patch, es otra forma de put, pero bueno, utiliza otra forma, otro protocolo, otra forma de actualizar recursos. Bueno, tenemos copy, head, options, todos estos son otros verbos HTTP disponibles. Los más usados, get, post, put y delete. Patch también a veces se usa. Bueno, ¿cómo hacemos un request get o post o put y delete a nuestro backend? Bueno, nosotros, este sería el cliente. Sería como en este caso, si hacemos get, sería una especie de navegador. Entonces yo le voy a hacer acá http // y voy a escribir localhost 8080. Fíjense que estoy escribiendo la ruta de mi servidor. Voy a poner send y fíjense que ahí obtengo la respuesta. Miren acá que dice: hola, soy un server HTTP server Node.js, contador de visitas 2. Si yo hago otro send, fíjense, contador de visitas 3, ven que se ve acá abajo. Esto, el send, es el envío de este get al servidor, y esta es la respuesta a la que tengo abajo. La puedo ver de distintas maneras. O la puedo ver acá pretty, que veo el código, o puedo ver raw directamente como si fuera un string. Puedo ver el preview como si fuera la vista en el navegador, ¿ven? Así. O puedo ver justamente otras formas, ¿no? Pero me voy a manejar de esta manera. Bueno, acá lo veo en formato HTML la respuesta. Entonces,
voy a hacer, fíjense que mi servidor lo que hace es interpretar solo los métodos get. Si yo, por ejemplo, acá puedo hacer lo mismo que con el navegador. Si yo le pongo /reset y envío, me dice reset OK. Si yo consulto otra vez la ruta 8080, fíjense que ahí dice contador de visitas 1 y se resetea. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un post? No, voy a visitar una ruta que no existe. /pp. /pp, esto me va a devolver error 404, recursos pp no. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un get? Ahí está bien, pero en realidad no hago un get, voy a hacer un post. Voy a hacer un send, a ver qué pasa. ¿Ven? Error 500, método post no implementado. Claro, porque justamente yo tengo en mi servidor un código que si justamente el método get, ven que acá entró post, ven que entró post barra, porque yo le puse acá, post barra, esto lo generó el postman. Como no es un método get, es un método distinto, me pone error 500, el método que entró no implementado. Si yo con postman hubiese puesto un put, método put no implementado, si yo hubiese puesto un delete, lo mismo. Si yo hubiese puesto un patch, ¿ven? Cualquier método HTTP que entre, justamente, me va a decir no implementado si el servidor no lo entiende. El get sí, el get está implementado y justamente funciona así. Bueno, ahí está. Es un acercamiento a lo que es Postman. Nosotros ahora en un ratito lo vamos a seguir trabajando, pero por lo menos ya lo probamos con el servidor que hicimos la clase pasada. Así que probamos esto, que no lo teníamos probado, y no sabíamos cómo generar un método mediante un cliente que no sea el navegador. En este caso, Postman nos expande y nos deja generar todo tipo de métodos hacia nuestro servidor. Bueno, ahí lo dejamos por ahí, por ahora en suspenso. Fíjense acá, get, option, path, delete, ven que entraron todos acá. Bueno, vamos básicamente a empezar a trabajar con otra cosa por ahora. Después vamos a seguir justamente con los servidores, que tenemos muchas cosas que ver de servidor, pero con esto está bien por ahora. Vamos a empezar a trabajar con un módulo de Node que se llama File System, FS. Fíjense que acá, sí, sí, fíjate a ver, Emanuel, a ver si tenés acá, vos tenés esta ventana así de esta forma, fíjate si tenés bien escrita justamente, claro, fíjate el código, hace un get desde el navegador, a ver si justamente te sale en el navegador esto, ¿no? Fíjate si en el navegador te sale esto. Acordate de tener activo el servidor, ¿eh? Tenés que tener el servidor acá activo. Tenés que poner nodemon o node server.js en el lugar en el que esté el proyecto. ¿Está? Ah, bueno, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, bueno. A ver, es muy común eso, ¿eh? Es muy común que uno... Es re común. Uy, me olvidé de prender el servidor. Es muy común eso, ¿eh? Pequeño detalle, ahí está. Bueno, ya me había asustado. Bueno, así que bueno, listo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar con un módulo de Node. Nosotros vamos a visitar de nuevo la página de Node.js. Un módulo de Node que está dentro de los módulos que tiene Node internamente,
y con el que trabaja, justamente que está acá en la documentación de cualquiera de las versiones de las APIs, yo voy a poner esta. Ese módulo se llama, ya vimos el módulo HTTP, ya vimos cómo trabaja. Es más, el que quiere investigar un poco más, van a HTTP y acá tienen todos los métodos que hay ahí adentro. Miren la cantidad, acá hay ejemplos para setear headers, bueno, hay un montón de cosas acá tienen para entretenerse, para aprender más de este módulo. Estamos viendo algo muy sencillo para que entiendan, ¿no? Después, cada temita de esto tiene un universo atrás, ¿no? Pero bueno, vamos a ver otro de las cosas. Este módulo que se llama File System. Vamos a hacerle clic. File System es un módulo interno de Node, no hay que instalarlo por NPM, que me permite interactuar con el sistema de archivos. O sea, justamente de mi computadora. De una manera directa, a través de una API, ¿no? Que se llama File System. Lo que vamos a hacer es un proyecto en el que vamos a interactuar creando o leyendo un archivo en principio, después escribiendo el archivo y después volviéndolo a leer, por ejemplo. Utilizando la API justamente esta, ¿no? De File System. Y File System tiene dos implementaciones para leer archivos. Entonces fíjense que yo les voy a mostrar una que se llama justamente read file, y el tema de la read file tiene dos implementaciones. Una, fs.readFileSync. ¿Qué es readFileSync? Me permite leer un archivo de forma sincrónica, o sea, bloqueante. Cosa que es medio prohibitivo, pero está la forma de hacerlo, ¿sí? Y por el otro lado, la lectura de un archivo justamente en forma no bloqueante es esta que dice justamente, no, file handle, esto está mal. Tiene que ser fs, no file handle. Ahí está, a ver. A ver si les... Bueno, esto está en promesa, después esto lo vamos a ver. Ahí está, es esta la que les quería mostrar. fs.readFile. Esta es la forma de leer archivos en forma asincrónica, o sea, fíjense que acá hay un callback. Entonces, yo pongo fs.readFile, le pongo el path, las opciones, ya vamos a ver, y le paso un callback. Entonces, esto me lee un archivo de manera no bloqueante, en cambio el readFileSync sí lee en forma bloqueante. Acá está básicamente lo que, bueno, un ejemplo de funcionamiento. En cambio, el readFileSync, que acá está, fs readFileSync, justamente no tengo un callback. Directamente la función se queda adentro hasta que no responde o no leo totalmente el archivo, no se libera. Esto es bloqueante, medio prohibido para nuestro servidor, pero estar está. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos acá a crear una carpeta nueva. Yo me voy a ir a la consola, voy a hacer cd. Voy a retroceder en la carpeta de la clase 2 un nivel. Y voy a hacer mkdir, es para crear una carpeta. Voy a poner ejemplo, file system. Le voy a dar enter, cd, file, cd ejemplo, ¿no? File system. Ejemplo, f, file system, y ahí está. Bueno, vamos a crear un proyecto de Node. Vamos a poner npm init. Si yo le pongo -y, creo un proyecto de Node con todos esos pasos que fuimos dando la otra vez, pero en forma directa con propiedades por default, con funciones, con valores por default. Le pongo el -y y es -is, es como si apretara enter en todo. Y me va a generar inmediatamente el package.json. Fíjense que le doy ahí me dice justamente estas, que se llama ejemplo file system, bueno, y todo esto, ¿no?
Esto lo habíamos probado. Bueno, el punto de entrada, no tengo ningún archivo, fíjense. Tengo el package solo único, pero no tengo archivos de código. Y el único punto de entrada, acá asumió que se llama index.js, ahora lo vamos a crear. Y bueno, autor, esto lo podemos modificar. Vamos a poner code espacio punto para lanzar el Visual Studio Code desde acá, y ahí lanza el proyecto. Si eso no anda, el code espacio punto lo abrimos como siempre, ¿no? Como sabemos trabajar. Bueno, acá yo voy a cerrar el otro. Acá sabemos que el nombre del paquete, si tiene letras justamente en mayúscula, esto me lo señala como un warning, yo justamente puedo poner todo este nombre del paquete en minúscula. Voy a ponerle una versión, por ejemplo, 001. Voy a poner prueba de lectura y escritura de archivos. Vamos a hacer eso, por ejemplo. Bueno, a ver, ahí, autor, por ejemplo, de ese, licencia MIT para, es una licencia totalmente libre. Una de las cosas que les voy a ir mostrando acá. A ver. Sí. ¿En qué, Vivian? ¿En qué lugar? ¿Cuándo te tira ese error? ¿Qué es lo que haces para que te tire ese error? Sí. Ah, ok, 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 ok. NPM, ok. Cuando, ok. A ver qué dice. NPM init menos Y. A ver. Bueno, muy bien. Bueno, no hay problema. Hay una cosa que te voy a decir. Mira, y yo se los digo a todos. Cuando ustedes, eso puede ser un problema de permisos. Cuando ustedes creen, ¿sí? Cuando ustedes vayan a crear cualquier proyecto de cualquier cosa, traten de siempre hacerlo en una carpeta con permisos. ¿Qué quiere decir? Que no lo hagan, porque ahí yo veo que ahí dice justamente say users. Bueno, es como que, claro, es como que no, para mí esa carpeta es una carpeta restringida en permisos. Entonces, en principio, varias cosas. Yo siempre les dije que CMDR lo pusieran, por ejemplo, en una carpeta con permisos como, por ejemplo, el disco C, dentro de una carpeta, yo acá lo tengo como CMDR mini y de ahí lo uso. Yo la CMDR nunca la pondría en documentos, justamente en la parte de users, no lo pondría en la zona de descargas, no lo usaría desde ahí porque puedo tener problemas. Lo mismo los proyectos que hago, por ejemplo, en Node, que usan consola. Porque estos proyectos usan consola. Tienen que estar en una carpeta con permisos totales. ¿Dónde lo hacen? Bueno, si ustedes crean una carpeta en el disco C, por ejemplo, esa carpeta adentro ya tiene permisos totales. O en cualquier disco que lo creen. Pero siempre y cuando no lo pongan en el escritorio, no lo pongan, porque puede ser que tengan esos tipos de problemas. Así que yo probaría eso mismo que estás haciendo dentro de otra carpeta, no dentro de users. ¿Sí? Porque user en general tiene restricción de permisos. Yo pondría otra carpeta, crearía una carpeta en el C, ahí adentro otra, y bueno, y ahí ese es el proyecto. Probalo, probalo y decime a ver si era eso. ¿Sí? Claro, tal cual, exactamente. No, de nada. Claro, tengan en cuenta eso. No usen las carpetas del sistema para trabajar. ¿Qué son las carpetas del sistema? Bueno, el escritorio no lo usen porque pueden no tener problema en otras cosas. Pero acá estamos en backend y backend usa consola. Y la consola tiene que tener permisos totales.
Y la consola no puede estar restringida a ejecutarse dentro justamente de una carpeta restringida. Hay otra de las cosas que pueden hacer si les continúan los problemas. Si ustedes están utilizando CMD, por ejemplo, y necesitan más permisos, pueden llegar a hacer clic derecho justamente en el ejecutable de CMD y poner ejecutar como administrador directamente. Entonces ahí, en este caso, tendrían permiso total. Bueno, listo entonces. Pruébenlo y me dicen cualquier cosa. Bueno, estamos entonces acá. Les quiero decir otra cosa respecto de esto. Bueno, vamos a crear acá el archivo index.js para lanzar esta aplicación. Acá justamente voy a poner un console log inicio del programa. Inicio del programa, control S. Bueno, voy a ejecutar este programa utilizando la consola de Visual Studio Code. Ahí está. Bueno, acá pondría, por ejemplo, no index.js. Ahí dice inicio del programa. Podría poner no index, también inicio del programa. Podría poner no punto, porque justamente el punto de entrada es index. Podría poner no daemon, también podría probar. Y justamente puedo poner acá un script que se llame start, dentro de la parte de scripts, poniendo justamente no y poniendo index.js. ¿Sí? También podría poner un watch y que este watch sea no daemon index.js o punto o index solo, es lo mismo. Ahí está. Entonces genero dos scripts para ejecutar. Acá puedo poner npm start, ¿ven? Ejecuto. Esto ejecuta inicio del programa y se va. O puedo ejecutar npm, y como este watch no se llama ni start ni test, tengo que ponerle sí o sí run. npm run watch. Esto lanza nodemon y ahí se inició el programa y se queda esperando ahí. Que yo vaya cambiando, ¿no? Inició el programa, cambió ahí, control S, ahí se inició el programa con el signo de admiración. Bueno, ya está. Lo que voy a hacer acá es, no voy a usar nodemon, yo voy a poner control C y me voy a ir. Acá voy a ejecutar node punto porque necesito ejecutar de a un proceso a la vez, ¿no? Bueno, fíjense, vamos a incluir la librería FS, File System. ¿Cómo hacemos? No tenemos que instalar nada. Hacemos const fs es igual a, usamos la función require, y la función requiere, sino require, requiere, y acá ponemos paréntesis, ¿no? Y importamos el módulo FS. El módulo FS es File System. Lo importamos con require. Acuérdense que require es una función que tiene no. Ahí importamos la librería. Ahora bien, vamos a leer un archivo justamente en forma sincrónica. Entonces vamos a poner acá, como siempre yo hago, vamos a poner ahí lectura de un archivo. Lectura, escritura, le voy a poner, ¿no? Lectura barra, porque vamos a hacer los dos, de un archivo en forma sincrónica. Y le voy a poner acá, entre paréntesis, para que se acuerden, bloqueante. Una forma bloqueante de leer información. Es una lectura de tipo bloqueante. Bueno, vamos a dejar esto acá abajo.
Hay un método dentro del objeto FileSystem. Acuérdense que el objeto es una referencia a la librería. FileSystem esta constante es una referencia a la librería FileSystem, que está dentro del mismo Node.js. No hay un Node Modules acá. Vamos ahora a ver en un ratito qué son los Node Modules. Entonces, en ese caso, bueno, este fs representa como si fuese un objeto que tiene métodos. Yo pongo fs.readFileSync, que es la lectura de un archivo en forma sincrónica, y voy a leer un archivo. ¿Qué archivo voy a leer? Bueno, voy a trabajar acá con un archivo que va a estar fuera de este proyecto. A ver, yo me fui de acá. Vamos a hacer una cosa. Si yo quiero volver a este proyecto, hago clic acá y pongo revelar en File Explorer. Fíjense esto. Si yo no tengo nada acá abierto, puedo hacer dos cosas. Y le voy a enseñar. Miren, una es hacer así, revelar en File Explorer. Y acá me abre la carpeta y me abre donde estoy. ¿Tá? Eso es una. Y otra forma de hacerlo es directamente en mi consola escribir Explorer espacio punto. Si yo pongo Explorer espacio punto y doy Enter, se me abre justamente el explorador en esa carpeta. ¿Sí? Esas son dos maneras. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer en la clase 2, acá afuera, voy a crear un archivo que se llame datos, datos.txt. Entonces voy a hacer clic derecho, bueno, acá nuevo, archivo de texto, voy a poner datos.txt. Voy a abrirlo, y acá voy a poner, por ejemplo, hola mundo. Hola mundo, así sencillamente. Voy a cerrarlo, voy a guardarlo. Acá esto tiene hola mundo. Lo pongo por acá afuera para que justamente mostrarle el tema de el acceso justamente a esa parte vía ruta, ¿no? Vamos a venir acá. El primer parámetro de FileSync, fíjense que si yo hago así, esto me proporciona como una ayuda sobre justamente qué es cada una de las cosas que le tengo que entrar. En primer lugar, tengo que entrarle la ruta. O sea, ¿qué es la ruta? Es el path hacia donde está el archivo. En el caso nuestro, la ruta la representamos así. Yo estoy parado en ejemplo file system. Tendría que irme una carpeta, estoy acá parado adentro. Tendría que irme para atrás un nivel y ahí accedo a datos. Eso representado acá sería punto, punto, barra, punto es la carpeta anterior, barra, datos.txt. Ahí estaría. Esta es un método bloqueante. Significa que yo voy a hacer una variable que pueda recuperar la lectura que hizo del archivo ese método. El método, hasta que no termina de leer este archivo, no hace el return, es bloqueante. Y acá por eso puedo recuperar. Acá no hay ninguna wait ni nada por el estilo. Es puramente bloqueante. Yo voy a poner acá un console log que diga, por ejemplo, read, rd, ok, y le voy a poner justamente los datos. Inclusive le puedo poner datos.len para saber la cantidad, la longitud de esa respuesta. Bueno, a ver, control S, vamos a poner no, punto, fíjense que acá dice, claro, miren lo que leyó acá, es esto que estoy señalando. Me dice, 11 caracteres está bien, pero miren, read OK, y acá dice buffer 486F, ¿qué es esto? Bueno, este es el código hexadecimal de cada una de las letras de Hola Mundo. La H es 48, la O es 6F, son los equivalentes, los códigos hexadecimales de cada una de las letras. El 20 es el espacio, es el código hexadecimal del espacio y así sucesivamente. Esto es Hola Mundo en código hexadecimal, en formato buffer. Pero si yo quiero que lea no en formato buffer, sino
en otro tipo de... Bueno, hay muchas maneras. Una de ellas es ponerle o pasarle un segundo parámetro diciéndole que esto lo entregue en un formato UTF-8, que es el formato directamente un string. Entonces lo pongo ahí como segundo parámetro, control S, pongo nuevo punto, y ahí me dice hola mundo. Hola mundo, 11 caracteres. 11 letras tiene esto. Si yo las cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y hasta ahí llegamos. Guarda que si llegan a apretar Enter ahí, esos son más caracteres. Fíjense, vamos a leer de nuevo. ¿Ven? Ahora tengo 13. Y fíjense que encima la representación salta, va para abajo. ¿Por qué tengo 13? Vamos a verlo en un formato no UTF-8. Voy a hacer así otra vez. ¿Ven? Ahí, cerré, comenté esto y se quedó afuera. Bueno, a ver, vamos a leerlo como buffer. Fíjense que cuando yo doy un enter, un salto de línea, hay dos caracteres que se ponen automáticamente atrás. El 0D y el 0A. El 0D es retorno del carro. ¿Sí? Retorno del carro es justamente ir a la línea siguiente. Y el 0A, el 0D es salto de línea, ir a la línea siguiente. Y el 0A es retorno del carro, es ir hacia el principio. Son dos caracteres de control. Por eso, a los 11 de Hola Mundo, si yo doy enter en el archivo, se le agregan 0 de 0A. Son 13. Bueno, guarda con eso, con esas cosas para tenerlas en cuenta. Borro esto, lo dejo como estaba, guardo, y ahora voy a hacer de nuevo. ¿Ven? Y ahora hay 11 otra vez. Porque ahí no hay un salto de línea. Bueno, muy bien. Vamos a dejar esto así. Y Hola Mundo. Hola Mundo 11. Bien. Yo quiero enterarme acá si hubo algún error. Esta forma de trabajo, a ver, imagínense que yo quiero leer datos 2txt, no existe. Yo voy a hacer control S, le voy a dar a no, y me tiro un error acá, una excepción. Fíjense que me está tirando, no, justamente no lo puedo abrir, bueno, y me tira toda una excepción acá, ¿no? Yo de alguna manera, si quiero atrapar esta excepción, o cualquier error que suceda acá, tengo que usar un try catch. Porque no tengo manera de acceder a los errores en forma directa. Entonces yo uso un try catch y acá pongo un console.log error. Entonces, si el archivo no existe, voy a tener justamente un error, pero yo lo atrapo ese error. Fíjense que acá les voy a poner, miren, para mostrarles que justamente lo atrapé. Le vamos a poner error en operación sincrónica de fs, 2 puntos, ¿no? Y acá, coma, justamente error. Entonces fíjense que yo hago control S y ahí me va a salir el problema, me va a salir todo, pero acá sale mi mensaje. Error en operación sincrónica de fs y ahí lo que sucedió. Ahí justamente yo puedo atrapar en general este objeto tiene un método, en algunos casos, que es el message, para decir exactamente qué pasó. En algunos casos, ¿sí? Fíjense que ahí, perfectamente, en vez de todo ese choclo que me vino, yo puedo quedarme con una parte, con el mensaje del error, que me dice, error en programación sincrónica FS, no source file open, bueno, algo más tranquilo. Y lo que hace es salir. Y esto es, de alguna manera, cachear la excepción, o sea, poder hacer que el programa no salga si es que yo no quiero que salga.
En ese caso, fíjense que salió porque terminó, pero salió con un mensaje de error, simplemente. Bueno, ahí está, y ahí está lo que pasó. Vamos a poner esto que lea bien. ¿Ven? Va a leer bien y va a salir normalmente. Bueno, sigamos. ¿Qué hago justamente con esto? Entonces acá leo un archivo en forma sincrónica. Leo un archivo en forma sincrónica. ¿Sí? Ahí está. Voy a escribir ahora un archivo en forma sincrónica. Entonces, vengo para acá, le voy a poner, escribo un archivo en forma sincrónica. Bueno, voy a utilizar de la librería FS que importé ahí arriba, algo que se llama Write File Sync. Lo mismo, pero con write. Ese sync es sincrónica. Voy a escribir el mismo lugar, datos.txt, y acá, ¿qué va? Va directamente el dato que yo le quiero escribir. Por ejemplo, yo le quiero escribir la fecha y hora, newdate.toLocalString. .toLocal, ¿no? .toLocalString. Entonces eso es un método que me va a dar el formato de fecha y hora, bueno, día, mes, año, hora, minutos, segundos, y ahí lo escribo. ¿Cómo se bloquea? Esto se bloquea porque no permite avanzar si el archivo no se escribió. Entonces, el próximo paso, si no da excepción, o sea, si llega a haber un problema acá, pónganle que hay disco lleno. Disk full, no cabe un byte más en mi disco rígido. Entonces, directamente esto va a dar un error de espacio y se va a ir al cache. Y este console log de abajo no va a salir. ¿Ah? Por eso está dentro de un try catch. Acá le voy a poner write. OK. En el caso de que se haya leído bien. Si pasó para acá, se escribió bien. E inmediatamente yo voy a leer de nuevo. Voy a copiar y pegar esto de arriba y lo voy a volver a leer. A ver, lo leo, lo escribo y lo vuelvo a leer. A ver qué quedó. Entonces acá yo le pongo read 1 y acá read 2. Antes, después. Vamos a hacer eso. A ver qué pasa. Control S. Fíjense que ejecutamos. Bueno, explotó. Ah, ¿por qué explotó? Explota porque justamente definí LED 2 veces. Buenísimo. JavaScript ahí me avisó. Eso es una excepción. Saco esto. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Ahí está. Fíjense, ahí está. Perfecto. Miren. Read 1. Hola mundo. Tenía hola mundo desde antes. Tenía hola mundo. Justamente escribí y escribió en forma OK. Cuando leyó la segunda vez el archivo, fíjense que ahí aparece la fecha y hora. Y escribió bien, ¿ven? Entonces, yo ahora consulto mi archivo datos, ya tiene la fecha y hora. ¿Ven que no pudo escribir un archivo? Puede leer y escribir un archivo. Además, acá no lo vamos a mostrar porque hay un montón, el file system es muy grande, pero podemos abrir carpetas, crear carpetas. Bueno, fíjense que es ver el estatus de los archivos. Bueno, un montón justamente tiene una interfaz para trabajar con promesas también, esto, con Async Await puede trabajar. Así que bueno, la interfaz, o la forma es muy grande, se puede hacer un montón de cosas. Pero, a ver, acá está en forma sincrónica, acá Async Await no, porque está en forma sincrónica, es para forma asincrónica la Async Await. Así que si yo lo llevo a ejecutar de nuevo esto, poner un CLS, ejecuto de nuevo, fíjense que esta es la fecha anterior, escribí y esta es la fecha y hora actual. Y ahí pasaron 2 minutos. ¿No? Entonces, cuando escribo, leo lo que tenía antes, escribo y leo la fecha y hora actual. Ahí está. Bueno, sincrónica. Sincrónica es bloqueante. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo justamente otras tareas acá,
como hacíamos siempre en JavaScript avanzado. Acá le voy a poner otras tareas. Esas otras tareas se ve bloqueado hasta que no termine todo esto. Vamos a ejecutar. ¿Ven? Lee el archivo, escribe, vuelve a leer y otras tareas sigue abajo. Bueno, entonces esta es una operación básicamente sincrónica y es bloqueante. Vamos a, fíjense, inicio del programa, hace lo que tiene que hacer y otras tareas están ahí abajo. Vamos a hacer esto mismo en forma asincrónica. Yo voy a agarrar esto, tal cual está así, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo. Vamos a por el momento, un ratito, cerrar esto. Yo voy a comentar esto, para que no lo haga. Y vamos a trabajar acá. En forma asincrónica es no bloqueante. Una forma de trabajo no bloqueante. Nosotros hablamos mucho de esto. Hablamos mucho de estas cosas. Así que ahora estamos en servidor y no, como vimos en la clase pasada, trabaja en un solo proceso. No puedo bloquear el event loop. La calecita de clientes no la puedo bloquear, porque si yo la bloqueo, todos los otros clientes se quedan esperando a que un solo cliente libere. La verdad que no está bien eso. Entonces, acá en el servidor, salvo de que yo esté arrancando el servidor, todavía no esté en el event loop, todavía no puse en escucha mi servidor, podría hacer esto al principio, pero no se recomienda, en general. O sea, en las rutas nunca puedo hacer esto. Bueno, miren, la forma asincrónica, el try catch no lo necesita. Try catch no lo necesita. Vamos a dejar este console log ahí comentado. Vamos a trabajar justamente con lo siguiente. Vamos a trabajar con read file, no le vamos a poner sync acá. Y necesitamos acá un callback. Un callback que justamente se llame por read file cuando la operación de lectura termina. Esta función no devuelve nada. Va así directamente. Y al terminar de leer, justamente este callback van a entrar por este callback dos parámetros. Error y los propios datos. En general, en este tipo de callback, el primer parámetro siempre indica error. Fíjense que acá no necesitamos el try catch porque justamente acá tenemos ese tema. Entonces ponemos if error. Entonces, le podríamos poner acá, en este caso, póngale, bueno, return es para que se vaya directamente. Return no. Acá vamos a hacer una cosa, vamos a propagar, ¿se acuerdan el true? El true acá se puede usar perfectamente. Hay un objeto o una función constructora que se llama error, que permite, de alguna manera, indicar un tipo de error. Entonces, true y error, le vamos a poner acá error en lectura de archivo, y le ponemos peso, bueno, los template string, le ponemos 2 puntos, acá le ponemos error.message, como recién. Y a este true, ¿qué hace? Aparte de progresar un error, justamente termina la ejecución. Bueno, en el caso de no error, ¿qué ponemos? Esto. Console log, y esto está bien, ¿ven? Ahí de esta manera. Bueno, eso es la lectura asincrónica. Leo un archivo en forma asincrónica. Lo leo acá. Y justamente lo leo abajo. Lo leo igual abajo, exactamente igual. Acá le voy a poner
Sí, lo que pasa es que el return, el tema del return, ¿qué es lo que pasa con el tema del return? El return retorna de esta función, no retorna del programa. Esto es una especie de causar una excepción, que si vos tenés una especie de evento en Node que atrape excepciones, te podés ir directamente hasta la excepción o terminar el programa. Si le pones return, en realidad vas a retornar de esto, pero en realidad no retornás de Node, no retornás del programa. ¿eh? Así que bueno, por eso le pongo el true, para que genere una excepción y la ejecución termine inmediatamente, ¿sí? Con este código de error. Así que esa es la razón. Bueno, bien. La read file, lo mismo. No va con sync, va con todo lo mismo, pero acá, ¿qué es lo que pasa? Un callback exactamente igual. Entonces, pero el callback, en el caso del write, no tiene datos, porque el write no lee nada. Entonces acá le voy a poner lo mismo que acá arriba. If error true, error en escritura de archivo. Y acá le voy a poner console log write ok, si es que no se fue al true. Bueno, muy bien. Entonces ahí estamos. Listo. Y vamos a ver qué pasa. Ya, fíjense que él podría ponerlo en un try catch si quiero, ¿eh? Pero no hace falta porque, bueno, acá con el true saco la excepción de cualquier otro lado. Bueno, miren acá lo que pasa. Acá, el problema, acá el tema es que estas operaciones son independientes. Ustedes ya saben de asincronismo, saben bastante. Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto esto? Acá le voy a poner otras tareas así. No sé si estaban. Parece que lo borré, otras tareas. Y vamos a ponerlo de nuevo. Con solo otras tareas. Bueno, a ver. Vamos a ejecutar esto. Acá abajo, ¿no? En la consola del terminal que está acá. CS. Miren lo que pasó. Bueno, ustedes ya saben, ¿eh? Ya saben que el asincronismo es desordenado. ¿Se acuerdan? La clase 7 de JavaScript avanzado, cuando, ¿se acuerdan? Ajax anidado, ¿se acuerdan los recursos que venían en cualquier orden? Bueno, esto es lo mismo, miren, ¿ven? Primero viene el write OK, primero escribió, y la escritura en realidad está acá en el medio. Después leyó read 1 y después read 2, cualquier cosa. O sea, cualquier orden, el que él quiera. ¿Por qué? Porque los callbacks no están anidados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que anidarlo. Entonces, esto es cualquier cosa. Bueno, ¿cómo anidamos? Bueno, cuando se hizo la operación primera de lectura y no hubo ningún error, entonces cortamos y pegamos ahí. El write. Cuando el write terminó sin ningún problema, acá pegamos la otra lectura. La otra lectura la cortamos y la pegamos acá. Entonces ahí me quedan los callbacks anidados. Bueno, eso es lo que pasó. Los callbacks anidados, y fíjense que está bien. Guarda que lo anterior es un tema de orden, pero fíjense que las operaciones no se bloquearon. Inició el programa otras tareas y después viene lo otro, pero viene desordenado. Porque tenemos que anidar los callbacks. Los anidamos así, guardamos, y ejecutamos esto de nuevo. A ver. Y ahora vienen las cosas bien. Read OK, write OK, y viene la fecha y hora bien. No, y fíjense que anda todo perfectamente bien. Bueno, sigamos. Esto tiene una interfaz callback.
esto es lectura, escritura, archivos en forma sincrónica. Le voy a poner, a ver, con callbacks no bloqueantes. Pero también, la file system tiene una interfaz con promise, con promesas también. Que se puede hacer lo mismo trabajo sincrónico con promesas. En general, acostúmbrense en este tipo de dependencias que soportan las dos formas simultáneamente. Soportan callbacks y promesas en forma simultánea. Esto es el caso de file system. Después, cuando veamos más adelante Mongoose o MongoDriver, vamos a ver que es lo mismo, soporta callbacks y promesas. Yo voy a copiar esto directamente acá abajo. Voy a comentar esto de acá. Ahí está. Vamos a ir por las promesas. En forma asincrónica con promesas, le voy a poner. No bloqueante, ¿no? Obviamente es no bloqueante. Bueno, FS tiene justamente un método, justamente, que se llaman justamente las promises. Fíjense, NoFS, justamente promises. Fíjense que acá, en la interfaz, fíjense promise example, fíjense que acá justamente FS tiene justamente una API, ¿sí? Que usa justamente la interfaz de promise. Se puede poner justamente fs.promise y se puede directamente trabajar con las promesas. Directamente ahí. Es la interfaz justamente de promise. Y las promise es una interfaz que nos permite justamente trabajar. Fíjense, promise example, callback example, fíjense que justamente acá hay un ejemplo justamente con callback, cómo se trabaja con callback, como recién lo vimos. Y esto es unlink, es para borrar un archivo, en ese caso, fíjense. Y tenemos la misma estructura con justamente lo que son las promesas. Bueno, nosotros podemos acceder justamente a ese método de las promesas, bueno, usando esta interfaz. fs.justamente promises. Bueno, ¿y cómo? Vamos a hacer una y después vamos a replicar en todas. Voy a borrar todo esto, ¿no? Bueno, borrar todo esto lo vamos a hacer con promesas. Entonces, escribo esto así y pongo acá, ahí abajo, .den, y le pongo justamente los datos. Los datos, acá, datos que me llegan directamente, y acá le pongo console log y le pongo los datos. La interfaz es con promesas. Ahora, para el error es .catch. .catch, y acá, bueno, sería el error, y acá con el callback, y bueno, y acá le pongo, bueno, el console log directamente, le voy a poner ahí, porque ya eso es una especie de excepción. Console log, error en lectura de archivos, y le pongo error.mensaje. Ahí voy a poner justamente ahí. Entonces, eso es una interfaz justamente con fs.promises. Es una interfaz que me proporciona justamente esta estructura. Bueno, datos, todo lo mismo, datos len, y esto justamente así. A ver. Ejecuto, y ahí fíjense que está perfectamente bien y me lee el archivo, con promesas. Ahora, fíjense que justamente lo que podemos hacer acá es justamente hacer todo el encadenamiento que hicimos acá.
Entonces, cuando recibí el OK de la primera promesa, que leyó el archivo, yo puedo hacer justamente la llamada al write file, pero sin poner el callback de error, porque esto no trabaja con callback. Hago así, y acá esto va a retornar una promesa, pero guarda con esto, fs.promises es la interfaz. fs.promises.writefile. ¿Sí? Esto justamente trabaja con los dos métodos, pero tengo que ponerle .promises acá. Ahí está, ese trabaja con promesas. Bueno, escribo, ¿y qué voy a tener acá? Voy a tener el then, donde acá me va a llegar el OK. El fin justamente de lectura. Y en el fin de lectura, de escritura, digo, pongo justamente esto. Y acá disparo otra vez esto que disparé acá antes. Le pongo return acá para que retorne la promesa, ¿sí? Y lo atrapo con un then acá para justamente ver otra vez los datos. Entonces vuelvo a repetir justamente este callback que está acá, lo copio y lo pego acá. Y no le pongo el return nada, simplemente le pongo los datos que llegaron. ¿Ven? 2 acá. Y en el catch genérico, le pongo error en lectura, escritura, o error en operación asincrónica, error de archivos, de file system, Entonces que justamente me diga ahí lo que pasó. Error en operación asincrónica de file system y que me diga lo que pasó. Ahí está, y otras tareas abajo. Bueno, fíjense que esta estructura ahora, tenemos read file, promesas, datos, me muestra, disparo la próxima promesa, el den la atrapa, perdón, punto den, guarda, ahí estaba mal escrito, punto den, ahora sí, este den la atrapa, pone write OK cuando termina de escribir. Bueno, entonces fíjense, cuando termino acá de escribir, disparo la próxima lectura, pongo el punto den, y justamente read OK, y ahí está todo bien. Y el catch atrapa cualquier cosa que pase acá. Bueno, a ver, control S, vamos a poner no, y ahí está todo bien otra vez. Fíjense, acá leyó bien, vamos a poner otra vez no, lee, escribe perfectamente bien con promesas. Vamos a sing away. Acuérdense que las promesas, le voy a poner con promesas, then catch, le voy a poner. Vamos a hacer una cosa, con promesas. Ahí, acá le voy a poner then barra catch. Y después hacemos acá abajo async away. Entonces, esta la voy a dejar comentada un ratito. Y ahora ponemos la async away. Bueno, a ver. La async away. Async away, maravilloso. ¿Por qué? Porque directamente yo pongo acá await, ¿sí? Voy a poner let datos es igual a await esto. Entonces, después de este await viene esto directamente. Acá pondría await directamente eso que está acá. Y después pongo write OK. Después pondría acá otra vez el await. Y justamente vendría eso ahí. Ahora bien, acá sería datos igual, porque está creada ahí arriba, y acá pondría
esto. El catch. Acuérdense que esto, bueno, esto directamente lo vamos a poner ahí. Leo, escribo, así se entiende mejor. Y esto tendría que estar en un try, y esto tendría que ser el catch. Acuérdense que tenemos un cuerpo de código y el console va adentro. Y esto no va. Ahí sería. Entonces, fíjense, intentar, fíjense que hay justamente await, y bueno, y ahí está. Ahora, todo esto tendría que estar en una función async, ¿no? ¿Y cómo generamos acá una función async si yo no quiero crear una función? Porque fíjense que justamente esto está todo bien, pero falta el async en algún lado. Vamos a probarlo sin justamente, sin ese async. Bueno, ven que explota, pues dice, await es solo válido en una async function. Bueno, hay varias maneras. O hago una función, ahí que sea async, o hago lo siguiente. ¿Se acuerdan las funciones autoinvocadas? ¿Se acuerdan de las IFI? Que yo voy a implementar una IFI, una autoinvocada con una arrow function. Las arrow function también pueden ser funciones autoinvocadas. Bueno, vamos a hacer algo más tranquilo. Vamos a implementar una autoinvocada tranquila, común. Así. Después ahora les voy a mostrar la otra parte, ¿no? Entonces, metemos todo esto dentro de una autoinvocada, la ejecutamos en el mismo lugar. Acuérdense que si yo no uso punto y coma, bueno, le pongo un punto y coma acá, y esta autoinvocada la hago asincrónica, y ya está. Esto me permite ejecutar el código en el mismo lugar en un contenedor asincrónico, ¿no? Y con esto resuelvo ese problema. Vamos a ver, todo esto se usa un montón en backend, por eso les estoy mostrando todo esto. Vamos a hacer CLS y ahora ejecutar. ¿Ven? Y ahí funcionó de nuevo. Funciona y anda bien. Ahora, las funciones IFI, las autoinvocadas, pueden ser también arrow. Si yo pongo así y así, no hay ningún problema. Entonces ahí invoco esto de esta forma. Y ahí no hay ningún problema. Ahora, después vamos a ver algunas cosas más de esto, ¿no? Hay algo por ahí dando vuelta, que después lo vamos a ver, vamos a ir de a poquito, que se llama Top Level Await. Top Level Await. ¿Qué es Top Level Await? Que me permite usar await sin usar async en el top level de un módulo. Eso es una característica de Node, pero no funciona en este modo, porque Node tiene dos modos de trabajar. Usando esta palabrita require, que es un modo que se llama CommonJS. CommonJS es CommonJS, es un modo que usa la importación del módulo, de módulos de esta forma, con require. Y hay otro modo que se llama ESModules, el modo compatible con las nuevas versiones de ECMAScript, para importar módulos con la palabrita import y export para importar. Ya eso lo vamos a ver. Ahora estamos en CommonJS por defecto. Y el top level async await, como se llama esto que les dije, no es posible en este modo, pero sí en el ESModules. Después vamos a ver que no vamos a necesitar esta IFI para que sea sincrónica, y este await se va a poder trabajar sin necesidad de una función async. Eso es nuevo de Node, bien nuevo. Pero bueno, vamos a trabajar por ahora sí. Esto se usa mucho. Bueno, listo, vimos todo. Vimos async await, vimos todo cómo funciona esta interfaz. Bueno, ahí terminamos de alguna manera lo que tiene que ver con file system, por ahora. Ahora bien,
Fíjense que es una manera muy simple de trabajar, muy fácil, no necesitamos tanto simplemente con await trabajamos justamente mejor. Acá le podríamos poner así no se genera un bloque de código, no se entiende. Acá terminamos file system, acá lo cerramos esto. Vamos a empezar a incorporar todo esto que vimos recién en file system dentro de nuestro servidor HTTP. Entonces voy a copiar y pegar mi servidor HTTP y acá le voy a poner ejemplo server HTTP FS, file system, para incorporar el file system ahí adentro. Y para poder a lo mejor pedir desde mi servidor un HTML cuando lo requiero. Entonces vamos a hacer así. Vamos a abrir el ejemplo server file system otra vez y vamos a incorporar una ruta en la cual yo como cliente le voy a pedir un archivo HTML al servidor. Y ese archivo el servidor lo va a leer desde el sistema de archivos usando file system. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer un else, if, y acá le voy a poner la ruta. URL, si es igual a /page, entonces el servidor debería leer un archivo usando file system y justamente entregarme ese HTML. Yo voy a crear acá en este servidor una carpeta que se va a llamar pública, es la carpeta pública del servidor, y esa carpeta pública del servidor va a tener un archivo adentro que se va a llamar index.html. Bueno, ¿qué va a tener este archivo? Como siempre, ¿no? Sabemos hacerlo esto. Lenguaje en español. Acá le voy a poner Node.js webpage. Y acá adentro voy a poner un H1, básicamente con que diga hola Node.js. Y acá le voy a poner un estilo así, style, igual a color, purple, y ahí estamos. Control S. Si yo lo llevo a abrir con Live Server, como siempre hacíamos, bueno, vamos a ver una página web así. Hola Node.js, algo así sencillo, una página web. Bueno, yo voy a hacer que en una ruta de mi servidor, en /page, yo pueda ver hola Node.js, pueda leer ese archivo desde el file system. Entonces voy a agarrar y voy a usar dos formas de trabajar. Primero, la forma que no tenemos que trabajar, que es la forma bloqueante. Entonces vamos a poner acá, eso es como un ejemplo, después voy a poner no. Pero vamos a trabajar de las dos maneras. Entonces acá voy a poner lectura sincrónica bloqueante. Entonces le vamos a poner acá no. ¿No? Pero bueno, lo vamos a hacer, después lo vamos a modificar. Bueno, ¿cómo haríamos en este /page? Bueno, yo voy a hacer, acuérdense que las lecturas estas trabajan justamente con try catch, porque si no llego a leer el archivo, justamente voy a tener que emitir un error. Entonces hago letPage es igual a, bueno, voy a tener que incluir acá arriba el file system ahora, ¿no? Tener que hacer const fs igual a require fs para incluir la librería. ¿Está? Ahí vengo acá y leo fs.readFileSync y voy a leer directamente, voy a poner básicamente lo que sería la URL del archivo, la ruta, lo voy a poner acá arriba. Voy a hacer un pat index, pat al archivo, index HTML, desde
barra public barra justamente index.html. Acá le voy a poner punto barra porque desde la carpeta que estoy ejecutando este código que es el root del servidor. No el root del servidor, donde está el archivo server.js, entro a public y ahí está index.html. Entonces este path lo voy a poner acá. Ahora, yo le voy a poner, fíjense, en este caso, para transmitir esto, habría que poner justamente el write head diciendo que status 200, lo pude, si viene ahí quiere decir que estuvo todo bien. Lo que sí, le tengo que poner el header content type, acuérdense, para ponerle y decirle al frontend que le voy a dar un text HTML, si no, no lo va a entender. Ahí está. Y hacemos un res.end y le ponemos la page que recibimos. Con eso estaría bueno. Ahora, si justamente tengo un error acá, podría poner justamente un error 404. Entonces, voy a agarrar acá y le pongo justamente el error 404. Error 404, recurso path index no encontrado. Fíjense, error 404, recurso path index no encontrado. ¿Sí? En ese caso lo voy a poner. Bueno, vamos a ver ahí. A ver si funciona. En barra page. Está ahí. Vamos a lanzar esto con daemon. Acá le habíamos puesto, sí, el watch. Perfecto. npm run watch. Ahí está, escuchando en el puerto 8080. Y ahora, cuando visite la barra page, él me va a hacer una lectura del archivo. Ah, está mal esto. Read this sync, no. Read file sync. Acá me puso cualquier cosa. Punto read file sync. Ahora sí. Guarda, guarda que cometí ahí el error. Bueno, ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver si esto funciona. A ver el servidor. Ahí viene. ¿Ven? Visitas 1. Visitas 2, 3, 4. Si yo hago barra page, a ver. Hola Node.js. Vino perfectamente bien, sin ningún problema. Guarda, chicos, que yo no necesité hacer acá coma UTF-8 como hice antes. Porque cuando al navegador le doy ese buffer, que mostramos hoy que no se entendía nada, claro, acá si yo pongo un console log page, voy a ver ese buffer que en la consola se ve como que no se entiende nada. Fíjense ahí, vamos a hacer el requerimiento, otra vez, ahí lo hice, funcionó. Fíjense el buffer, ¿ven? Buffer y está la página web. Y encima dice más byte, que no le alcanzó. Bueno, esto lo entiende perfectamente el navegador, este array de bytes, porque yo le digo en qué formato viene. Así que no tengo que pasarlo a UTF-8. Si yo le llegara a poner coma UTF-8, esto lo va a entender perfectamente bien el navegador también. UTF-8, ahí lo entendió, y ahí fíjense que está la página web, ahí en la consola. Pero el UTF-8 no hace falta, yo se lo dejo así para que se acuerde. ¿Está? Entonces, ahí está. Bueno, el problema de esto es que si este archivo llega a ser demasiado grande y esto se queda mucho tiempo acá, ¿qué es lo que pasa? Los otros clientes van a quedar bloqueados. Entonces, justamente necesito liberar esto, porque si no, se me va a quedar el servidor colgado en este recurso y los demás clientes se van a quedar bloqueados. No puedo bloquear acá. Por eso dice no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese caso?
En ese caso, tengo que usar la operación asincrónica, justamente no bloqueante. Yo voy a copiar y pegar, y acá esto lo voy a comentar. Esto no va. Entonces voy a poner lectura asincrónica, no bloqueante, y esto justamente es sí. Esto sí hay que hacerlo, sí se hace. La voy a poner acá con callback, ustedes lo pueden poner con promesa, después ustedes, realmente después se puede cambiar esto. Pero acá con callback, ¿cómo sería? Por ejemplo, yo haría, primero no almaceno el archivo acá, uso read file, uso esto, no necesito UTF-8, no necesito esto, ya lo vimos. Directamente le pongo básicamente el callback, error, page. Acá acuérdense de que el callback, justamente vamos a tomar la página. Acá le voy a poner if error. Voy a hacer una cosa, si hay error, y si no, la página se la voy a mandar justamente al navegador. Así, ¿ven? Ahí está. Y si hubiese un error, directamente esto que hacía antes lo voy a poner acá. Y ahí ya queda lista. Entonces, fíjense, en el caso de leer, error page, y esto queda el callback registrado, no bloquea nada. Cuando viene el archivo, justamente me va. Si no hay error, si hay error, bueno, me manda un problema, y si no llega a haber error, justamente me manda la página. Vamos a ver esto si funciona. Ahí está. Esto sí se hace. F5, fíjense que trabaja perfectamente bien. En el caso de que justamente, fíjense que viene el buffer. En el caso de que haya, esto vino por acá recién, ¿no? En el caso de que haya un problema, que el recurso no lo encuentre, pónganle que, no, acá no. El recurso le cambio de nombre. Voy a venir acá, voy a poner F2, index 2.html. Ya no hay index, ya hay index 2. Vamos a venir acá, vamos a poner F5, error recurso.public no encontrar. ¿Está? Entonces ahí, listo, ahí ya funciona el tema de los errores. Ahora bien, vamos a dejar esto como estaba y vamos a probarlo de nuevo. En este caso va a encontrar y va a venir, recién vino por acá. Ahora va a venir por acá. F5 y ahí está perfectamente bien. Así que bueno, chicos, ahí básicamente ya tenemos el servidor que hicimos anteriormente, HTTP, pero ahora tomando o respondiendo un HTML, leyéndolo con el file system. Sí, con promesa sería mejor la estructura, si tenemos callbacks así, justamente encadenados, y sería buena la operación con promesas. Con promesas directamente, voy a generarlo acá, se los hago, ¿no? Con el async await directamente lo hacemos, porque podemos trabajar con promesas de encatch, acá se los hago con el async await para que sea inclusive más fácil. Sería f.promises.readFile, esto justamente no estaría. Acá haría una espera con await, ¿sí? Acá me entrarían los datos en forma directa, y justamente acá tendría que poner una estructura try catch, donde tengo el error, y el error justamente lo ponemos, todo esto lo ponemos acá adentro, ¿sí? Y esto, todo este choclo de código viene justamente acá. Datos no, page. Este page lo tomamos de acá y ya estaría con promesas. Pero ¿qué es lo que pasa acá?
justamente esto, await, tiene que ser puesto adentro de una función async. Voy a probar esto. Van a ver que esto, ven que dio justamente error. Crasheó, miren, app crashed. Porque el await es solamente válido en función async. Entonces, ¿cuál es el nivel de función async? ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir a esta que está acá. Esta le tengo que poner async. Esta, que maneja la await adentro, tiene que ser async. Esta tiene que ser async, la create server. Control S. Fíjense que ahora vamos a hacer, a ver, esperen que, a ver, crasheó. Ah, sí, no me mostraba en la consola. Ahí. Fíjense que ahí está. Fíjense que en ese caso no estaba mostrando los mensajes. Fíjense que en ese caso, ahí, bueno, ahí está en el 8080, con async, leyendo bien. Vamos a probarla. Ven que ahí está funcionando. El servidor en su root también funciona. En barra page nos da justamente la página. Si yo cambio algo de la página, obviamente me va a dar la actualización. Cambio algo de la página, F5, ahí me da la actualización. Y si yo llego a tener un error, por ejemplo, esta página no está, le ponemos 2. Ahora, F5, error, recurso pagable no encontrado. Entonces, async await está funcionando perfecto y está viniendo justamente por ahí el servidor. Ahí estamos, F5, ahí viene, y ahí está toda la operación. Bueno, chicos, ahí ya tenemos toda la operación justamente con, ahí está, con async await, y esto está ya trabajando bien. ¿Está? Ahí está. Bueno, ahí tenemos todo. Bueno, chicos, hacemos ahora un break, hacemos una pausa. Acá ya terminamos esto, porque era la muestra, inclusive ya lo hicimos con async await, lo hicimos con un montón de cosas. Y sobre el servidor base HTTP y usando file system integrado acá adentro. Cuando volvamos del break, vamos a empezar a ver Express. Express, vamos a ver qué es Express. Vamos a trabajar con un pequeño servidor en Express para ver qué es, cómo se trabaja ahí. Y les voy a mostrar algo de Heroku para justamente subir o trabajar con un proyecto en la nube alternativo a Glitch que permita ejecutar Node.js remotamente en la nube y poder subir ahí un proyecto de Node. Así que bueno, chicos, nos vemos en 15 minutos. Continuamos con la clase. Bueno, chicos, seguimos entonces con la clase. Vamos a ver Express ahora. Bueno, la forma, ¿qué es Express? Bueno, Express es una dependencia JavaScript que se usa para crear una capa de servidor. Así como creamos un servidor basado en el módulo HTTP, que es interno, que es un módulo interno que pertenece a Node.js, o sea, no hay que instalar nada. Tenemos Express, que es una librería, es una dependencia JavaScript, que está en NPM, vamos a instalarla ahora, pero es una dependencia externa, no está en el mismo core de Node.js. Y básicamente, Express se usa para crear una capa de servidor muy parecido a lo que hicimos acá, pero de una manera más eficiente. Fíjense que acá, todo esto que es el parseo de ruta, fíjense que acá hay mucho código acá adentro, en una gran función, y Express de alguna manera crea la forma de trabajar haciendo lo mismo, pero de una manera más limpia, más eficiente, donde vamos a entender mejor lo que hacemos. Y aparte, Express, algunos lo consideran un framework, otros
bueno, se dice que es un middleware. Un middleware es una capa de software que básicamente está en el medio de procesos, y en este caso es un middleware HTTP que se intercala entre las solicitudes de los clientes y la respuesta del servidor. Eso es Express. Y Express puede crear varias capas de middleware. Y ahora vamos a ir viendo de qué se trata. Pero van a ver que para crear un servidor es realmente limpio el código, mucho más entendible que todo lo que hicimos. Acá. O sea, acá, bueno, hicimos varias pruebas, pero Express va a tener una interfaz más limpia que esta. Todo siempre con el mismo propósito, crear una capa de servidor. Entonces vamos a poner acá voy a cerrar todo esto, voy a generar una carpeta nueva. Bueno, la voy a hacer desde acá, la voy a hacer desde nuestra consola. CLS, acá vamos a poner cd punto punto, retrocedo una carpeta y hago mkdir ejemplo express, así se escribe. Express. Vamos a poner cd ejemplo express y vamos a entrar acá. Voy a crear un proyecto de Node.js. Es más, vamos a hacer acá Touch. Touch es para crear justamente un archivo. Lo pueden hacer desde Visual Studio Code, desde donde quieran, ¿no? Vamos a crear un archivo, server.js, y ahí está, dentro de Express. Y vamos a generar un proyecto de Node, npm-y. Ahí lo creamos. Y ponemos code espacio punto para entrar a Visual Studio Code. Ahí estamos. Vamos a ver esto. Y ahí tenemos nuestro servidor. Bueno, fíjense que el package JSON, bueno, está así. Acá le podríamos poner ahí Express. Podríamos poner la versión. Es 001. Vamos a poner proyecto de servidor basado en Express. Lo voy a poner ahí. Bueno, ese es el punto de entrada. Acá le ponen, bueno, ahí está bien. Autor y licencia vamos a poner MIT para justamente permitir el acceso completo. Ahí está. Bueno, vamos a tener, para trabajar con Express, vamos a tener que instalar la dependencia. Ustedes saben que, como yo les dije la otra vez, hay básicamente una página, un backend, que tiene justamente los recursos de dependencia JavaScript, que se llama justamente NPM. NPM es básicamente un repositorio de código JavaScript versionado, donde lo podemos instalar en cualquier proyecto que necesitemos. Hay muchas dependencias acá justamente subidas y que la podemos usar libremente. Uno de esos paquetes, una de esas dependencias que está subida en NPM, se llama Express. Básicamente hay un montón de estos middlewares, pero el más famoso es Express. Entonces acá justamente aparece esta dependencia, aparece la forma de justamente de trabajar con ella, y vamos a crear justamente esa capa de servidor basada en esta dependencia. Vamos a instalarla primero porque no pertenece al núcleo interno de Node.js. Entonces hacemos así. La instalamos desde acá. Acá ya saben que tenemos package.json y server.js. Hacemos npm y de install y ponemos express. Le damos enter. Acá empieza la dependencia de descargarse de npm. Cuando finaliza, justamente tenemos descargada la versión 4.17.1, que es la versión de Express que figura en npm. Fíjense, 4.17.1, ahí está. Y por otro lado, acá aparece en el package.json básicamente Express como dependencia instalada, versión 4.17.1. Ahí está. Ahora bien, cuando instalamos Express,
aparece, fíjense, por un lado, aparecen dos cosas, ¿no? Aparece en el package.json esta clave de dependencias. Por el otro lado, aparece un archivo nuevo que se llama packagelog.json. ¿Qué es este archivo que apareció acá? Bueno, básicamente es un archivo. Acá, ahí está. Básicamente, a ver, esto se trabó. A ver, déjenme ver una cosa. Ahí está, ahí regreso. Ah, porque es muy grande Packalog. Eso es lo que tiene. El Packalog es un archivo justamente muy grande. Ahora vamos a tratar de... Se colgó el Visual Studio Code. A ver, vamos a tratar de levantarlo. A ver. Sí, se colgó el Visual Studio Code. Vamos a... Sí, no responde. No quiere responder. Vamos a esperarlo, a ver si se libera. No, vamos a sacarlo. Vamos a finalizar tarea, a ver si podemos. Al control suprimir. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé qué es esto. A ver, esperen un cachito. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, parece que sí liberó. Ahí está. Vamos a lanzar de nuevo esto. Se colgó la máquina. A ver.